Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, hablemos de la consulta 7:13. En los siguientes minutos quiero proponer un panel muy interesante y agradezco a mis invitados acá en la cabina, el doctor Pablo Coloma, gracias por acompañarnos, y están conectados telemáticamente los juristas Verónica Hernández Muñoz y Juan Pablo Ortiz, gracias por la gentileza de conectarse. Quiero empezar primero con una valoración de cada uno de ustedes de modo general y luego vamos a ir particularizando algunos de los elementos relacionados con esta convocatoria. Empiezo con Verónica Hernández Muñoz, a quien le agradezco por la gentileza de conectarse telemáticamente. ¿Cuál es su opinión sobre este anuncio del presidente? Doctora, bienvenida, muy buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, gracias Fabricio y gracias Andrea por la invitación. A ver, analizando las 7 preguntas que quiere proponer el presidente, un poco lo que ya mencionaba muy en modo de resumen el día de ayer en mis redes sociales, es que estas preguntas ya tienen un pronunciamiento por parte de la Corte, que hay que dividir digamos, las preguntas. La 1 y 2 están siguiendo su procedimiento normal de reforma constitucional, y lo que correspondería es analizar la pregunta que se va a someter a referendo y ahí sí dan los tiempos para que, entiendo yo que en diciembre se quiere realizar este referendo. Pero las preguntas de la 3 a la 6, que incluye pues el tema del trabajo por horas, que recordemos que esto ya fue consultado, pero no fue aprobado por el pueblo ecuatoriano, el tema de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, mi sugerencia sería que se haga de la misma forma que el expresidente Guillermo Lasso la planteó, porque tuvo primero la negativa, luego la aprobación de la Corte. Y luego tenemos el tema, por ejemplo, de los casinos. Eso necesita irse vía consulta popular. Hay que hacer una división de las peticiones de estas preguntas. Doctora, perdón que le interrumpa. Sobre el tema del Consejo, me parece importante. Usted se refiere al hecho que habría que hacerlo como lo hizo Lasso finalmente, que es circunscribir a la eliminación de las funciones dominadoras, pero no a la eliminación del organismo, porque la Corte le dijo a Lasso que eso no se puede hacer por enmienda, sino por reforma parcial. Exacto. Exacto, es decir, cuando uno tiene que ver la conducta de las Cortes con base en lo que deciden, ¿verdad? Porque yo no voy a plantear algo que probablemente me lo va a negar, más bien lo que voy a hacer, esto sucede en cualquier tipo de casos, acciones de inconstitucionalidad, cualquier tipo de temas de consulta. Entonces lo que se hace es que se utiliza casos pasados en los que haya tenido éxito, pero más bien en todas estas modificaciones constitucionales que se han querido hacer, siempre hay una especie de respuesta negativa o respuesta positiva dependiendo de los considerandos, las preguntas, las motivaciones que llevan también a consultar esto eventualmente el pueblo ecuatoriano. Y ya lo vamos a ver más a detalle, pregunta por pregunta. Ahora yo quiero preguntarle también entonces a Juan Pablo Ortiz, por favor, doctor, cuéntenos cuál ha sido su visión e incluso también, ¿es el tiempo adecuado para llamar a una consulta popular? Si puede activar el micrófono, doctor. Perdón. Sí. Buenos días a todos, a la audiencia, y gracias, Fabricio, gracias, Andrea, por la invitación. A quienes nos están acompañando también en el panel, buenos días. Primero, mil disculpas no haber podido estar presente, me hubiera encantado, mi estimado Fabricio, saludarte personalmente, igual, lo mismo, Andrea. Ahora, comparto lo que ya dijo Verónica. Primero, todas las preguntas, o la mayoría de ellas, ya son preguntas que se han intentado hacer a través de consulta popular. Recordemos, vamos por partes, lo de las bases extranjeras y la eliminación de financiamiento de partidos políticos están siendo tratadas por la Asamblea, siguiendo el procedimiento establecido por la Constitución y por la ley. Ahora, recordemos que en el tema de las bases extranjeras, la Asamblea supuestamente ya remitió todo el expediente a la Corte, y la Corte lo que les dijo a la Asamblea es: hey, señores, se están olvidando de algo que es muy importante, que es cuál es la pregunta que vamos a hacerla. Entonces, no culpemos a la Corte de los problemas o de los errores que comete la misma Asamblea o el mismo gobierno. La eliminación del Consejo de Participación, ya lo dijo también Verónica, y creo que es importante recalcar, en el periodo del presidente Lasso lo que se trató de hacer es limitar no sus poderes, sino cuáles eran sus facultades
y sus funciones. Entonces, con eso ya te tiene un dictamen y se puede proceder. Yo estoy de acuerdo, debo dejar muy sentado que se tiene que eliminar el Consejo de Participación, que a la larga se dice que, o en teoría es un consejo que no tenía ni siquiera capacidades, o no tenía que tener una visión política, pero es un poder que todos los políticos quieren tener para controlar todas las funciones, y cada vez que llega un presidente, el que sea, no estoy diciendo siempre quiere tener control sobre el Consejo de Participación porque sabe lo importante que es, entre comillas, controlar funciones. Yo no estoy de acuerdo con eso. La reducción de asambleístas, mientras menos es más. Además, esa calidad de asambleístas que tenemos, y citando a lo que dijo Felipe Rodríguez ayer, qué vergüenza sería tener a uno de estos asambleístas, creo que se llama Dominique Serrano, tratando de llevar a juicio político a grandes juristas que son parte de la Corte Constitucional. Sería una vergüenza, ¿no? El contrato por horas ya se lo sometió a la anterior consulta, no pasó, ahora se lo está limitando al tema del turismo. Yo estoy de acuerdo, insisto, en el concepto del contrato por hora. Lo que va a hacer es dinamizar la economía, va a generar más fuentes de empleo que ahora se necesitan tanto, y no estar obligado a firmar un contrato y pagar una remuneración fija, sino básicamente se tiene que pagar por la hora trabajada y la eficiencia del trabajador. Los jueces de la Corte Constitucional sometidos a juicio político sería una barbaridad. La Corte Constitucional es la que limita el poder, la garantista de la Constitución. Es incómoda. Nosotros cuando estuvimos trabajando con el presidente Lasso, sufrimos trabajar con la Corte. No compartimos muchos de los fallos, principalmente aquel que llamó a juicio político o permitió que se acceda al juicio político en contra del presidente Lasso. Pero eso no significa que deba dejar de existir. No compartimos sus criterios, pero es una corte necesaria, y estoy completamente de acuerdo contigo, Fabricio, en lo que dijiste al iniciar este programa. Es necesaria la corte. Incómoda, sí, pero es necesaria porque es la única que puede garantizar los límites o limitar el poder de... Correcto, doctor. De todo lado. Y finalmente el tema de las casinos también va a generar mucho empleo, y también ya hubo un dictamen previo que fue el del presidente Correa, cuando eliminó a los casinos. Entonces tiene que seguir todo lo que es el proceso establecido ahí, y hay dictámenes. Entonces esto va a ser mucho más ágil para que pase la consulta popular, que no creo que podamos llegar hasta diciembre. Yo creo que va a tomar más tiempo de diciembre. Eso me parece interesante, y ya le voy a preguntar más adelante. Pablo Coloma, bienvenido. ¿Le tomó por sorpresa el anuncio, doctor? Totalmente, Fabricio, Andrea, gracias por la invitación. Sí, totalmente. Empezando por la hora en la que se publicó, nosotros 6:01 de la mañana. Exactamente, recién despertándonos. A mí hasta me cambiaron la agenda del comentario ayer. Así, y procesando todavía el tema de la Corte Constitucional. Yo creo que ese fue como la principal novedad que tuvimos justamente el día anterior al anuncio de estas preguntas. Estábamos básicamente analizando los dictámenes de la Corte, las decisiones. Como usted sabe, hay muchísimas demandas en contra de estas leyes, entonces asimismo la Corte ha emitido una serie de providencias, y en efecto estábamos como listos como para desarrollar nuestros comentarios, analizar estos dictámenes, y pues nos enteramos de esta decisión del presidente de llamar a consulta popular en temas que, como muy bien han mencionado los colegas del panel, ya tienen en cierto caso pronunciamientos de la Corte o requieren un análisis mucho más profundo en temas de oportunidad. La misma idea de llamar a consulta popular requiere un análisis más profundo en términos también de gasto de recursos que implica para ello. Por eso yo preguntaba justamente, ¿se cree realmente que ahora es necesaria primero, y el timing de esta convocatoria a consulta popular es correcto? Yo creería que no. A ver, primero, justamente no debemos perder de vista el hecho de que se hace este anuncio el día posterior
a estas decisiones de la Corte Constitucional. Que claramente no le gustó al gobierno. Por supuesto. Y el mismo hecho de haber incluido esta pregunta a las 6, me parece que es sobre el tema de los jueces de la Corte Constitucional, es más que evidente el mensaje que se quiere dar. Es mucho, estamos presenciando mucho el uso de este recurso, de los recursos simbólicos, ¿no es cierto? Es como una característica de este gobierno, mucho este recurso de los mensajes simbólicos para tenernos un poco ahí discutiendo sobre el tema, y entre esos está justamente la Corte decide esto, entonces al día siguiente yo propongo que entonces los jueces estén sometidos a enjuiciamiento político para que de alguna manera sepan que hay quienes no están como muy dispuestos a acatar estas decisiones, no les incomoda bastante el análisis jurídico que se puede hacer a las leyes que se han aprobado en la Asamblea. Ahora, hablando justamente sobre el tema de la Corte Constitucional, doctora Verónica Hernández Muñoz, ayer, y debo felicitarle y agradecerle a Verónica porque nos dio luces, sobre todo a quienes ignoramos de estos temas, de los antecedentes de varios de los aspectos que el presidente de la República pretende incorporar en la consulta. Y uno de ellos es el tema de la Corte Constitucional, que lo está refiriendo Pablo Coloma. Hay una sentencia interpretativa que es la número 003-10-C-CC del 16 de diciembre del 2010, doctora, que usted puso el número, yo logré conseguir el documento, y allí claramente en esa sentencia interpretativa se ratifica, esto pasó hace 15 años, se ratifica que los magistrados, los jueces de la Corte Constitucional al día de hoy no son sujetos de enjuiciamiento político, pero no es que son inmunes a otro tipo de situaciones, como por ejemplo un enjuiciamiento penal. Expliquemos eso, doctora Verónica Hernández Muñoz, tenga la bondad. A ver, aquí hay varias cosas que mencionar. Mire, en esta discusión que se está dando con relación a la actuación del gobierno y el rol de la Corte Constitucional, es importante también no santificar a la Corte ni a sus miembros. ¿Ya? No hay que verlos como personas infalibles, personas que no se equivocan, y el trabajo de la Corte creo que tiene que verse no solamente en los temas políticos que son pues de interés nacional, sino en todos los casos que las Cortes deciden. Yo sí creo, porque la Corte lo ha hecho antes, y ya me referiré específicamente a su pregunta, que la respuesta está en el 185-186, la Ley Orgánica de Garantías, pero la Corte en otros casos ha conectado sus decisiones a la realidad nacional. Los jueces, ¿verdad? Imagínese usted tener seguridad, tener no sé, pues un carro en el que te protegen, llegar a tu puesto de trabajo. No estás conectado con los temas de inseguridad, con lo que pasa, con esta cruda realidad que vive la costa. Entonces, esta actuación de los jueces, desde mi punto de vista, es un poco desconectada de la realidad que se vive en este lugar del país, ¿verdad? Porque también recordemos, por ejemplo, que Cuenca se consideró la segunda ciudad más segura de Latinoamérica, me parece. Entonces, la actuación de las Cortes, más allá de la composición actual, porque dicho sea de paso, no se conoce cómo van a decidir los 4 nuevos jueces integrantes de la Corte Constitucional. La actual composición realmente lo que ha hecho es suspender. Y si se fija, no hay en la publicación de registros oficiales, no hay un pronunciamiento respecto de derechos para hacerle un seguimiento a estos votos que emitan los nuevos integrantes. Entonces, teniendo ese escenario, porque, digamos, a mí me gustaría también que la Corte, lo digo, me gustaría como una ciudadana que vive en Guayaquil, que se conecte a esta situación también de las extorsiones, de las vacunas, de los ataques químicos a las escuelas. O sea, la Corte no puede porque sería desconocer los derechos también de las víctimas, de quienes han sufrido temas de sicariato. O sea, el tema es profundamente complejo. Esto no se lo puede ver solamente desde el lado de me cae bien, me cae mal el gobierno. Esto tiene que ser conectado a la realidad de la persona que abre su despensa y que tiene miedo que lo vengan a vacunar. La persona que tuvo que salir de sociovivienda porque se le iban a tomar la casa, porque lo iban a extorsionar. O sea, la Corte está compuesta por humanos y los humanos se equivocan. Y en este sentido, la forma que tiene, es decir, la Corte de autorrestringirse en las decisiones que haga,
no viene realmente por la posibilidad de que se le inicie un juicio político. Eso está más que claro, en el 431 no se lo permite. Pero eso, digamos, yo he tratado de pensar un poco más allá respecto a, bueno, ¿qué podría pasar? ¿Verdad? En el 186 de la Ley Orgánica de Garantía se señala allí que el fiscal general del Estado es el que única y exclusivamente podría iniciar esta denuncia, investigación, para que luego exista una posible destitución por parte de la Corte Nacional de Justicia de uno de los jueces cuando incurren en un delito, y un delito es el prevaricato. Ahora, lo que yo voy a decir, probablemente esto tenga opiniones en contrario, ¿no? En el año 2018 hubo una sentencia de la Corte que dijo que los jueces constitucionales no prevarican, es decir, no fallan contra ley expresa. Pero luego en el 2023 existió una sentencia que dice no, cuando en temas de normas procesales podrían llegarse a existir un prevaricato. Entonces, supongamos que el nuevo fiscal general sea una persona, no sé, pues que abiertamente ha apoyado al gobierno, y podría darse el caso que el nuevo fiscal ejerza esta competencia del punto 3, me parece que es del 186 de la Ley Orgánica de Garantías. Entonces, la sentencia del año 2010, que fue una interpretación dada por la Corte de Transición, era un poco tratando de explicar esta diferencia con lo que contenía el artículo 130.9 de la Constitución del 98. O sea, ¿quién va a ejercer este control sobre los jueces? Entonces, el plantear la pregunta incomoda, pero los jueces también son personas, también se equivocan, y son personas que desde mi punto de vista no comparten la realidad de todos los ecuatorianos. Y eso tiene que ser analizado también. Y una última cosa que quisiera mencionar en este punto: si usted estudia la historia de la Corte Constitucional de Colombia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ¿qué hizo Colombia para enfrentar su conflicto armado interno? ¿Qué hizo Estados Unidos luego del ataque a las Torres Gemelas para combatir el terrorismo? Entonces, en el caso de Colombia, usted va a ver que hay innumerables decisiones y sentencias de la Corte Constitucional sobre la ley de inteligencia, sobre el conflicto armado interno, sobre la aplicación del derecho internacional humanitario. Lo que vivimos en Ecuador ya se ha vivido en otros países. Y el respaldo que recibió en Colombia esas leyes emitidas por el legislativo no fue negativa. ¿Por qué aquí habría de ser negativo? Yo debo interpretar entonces lo que usted está diciendo, que no está de acuerdo con las últimas decisiones de la... No, yo no estoy de acuerdo. Correcto, me queda claro. Ya voy con Juan Pablo Ortiz. Quiero pedir una reacción a Pablo Coloma sobre lo que acaba de decir Verónica Hernández. Bien, sí me parece importante considerar, en todo caso, que las mismas leyes que se tramitaron en la Asamblea estuvieron cargadas de una serie de vicios, y eso es lo que principalmente nosotros reclamamos en la mayoría de los casos. Particularmente me refiero sobre todo o principalmente a la Ley de Integridad Pública. Es decir, recordemos que en esa ley se fueron incluyendo una serie de temas que no tienen absolutamente nada que ver con la contratación pública, que era lo que en principio se había mencionado que sería la intención de esta ley. Luego vimos cómo fueron incluyendo el tema de los adolescentes, que digamos es como uno de los que más preocupación, al menos desde el punto de vista de organizaciones de niñez, se ha planteado, y asimismo otros temas que no tienen absolutamente nada que ver con contratación pública. Entonces, digamos, hay ciertos niveles de análisis, por supuesto. Pero, por ejemplo, Verónica, sobre todo entiendo, plantea sus interrogantes y sus dudas fundamentalmente sobre la ley de inteligencia, que es la más afectada por las medidas provisionales o las suspensiones provisionales dispuestas por la Corte. Claro, el tema es que yo insisto en que no podemos perder de vista el hecho de que existen procedimientos que no se pueden dejar de lado. Existen principios que rigen los procedimientos en la producción de las leyes, que la misma Constitución las establece, y hemos visto cómo estas leyes se han saltado una serie de pasos que la misma Ley Orgánica de la Función Legislativa establece, el mismo hecho de saltarse el principio de unidad de materia, el no haber permitido pues una deliberación mayor en muchos otros temas. Esos elementos son los que yo principalmente en el balance como que resalto.
Y ahora también una mirada desde Juan Pablo Ortiz. Y yo aquí también quiero agregar un poco más porque luego de la salida de la administración de Guillermo Lasso también daba una entrevista a La Hora y él decía que los jueces de la Corte Constitucional, se refería a 5 de ellos, eran un riesgo para la institucionalidad. ¿Usted también está de acuerdo con eso, doctor Ortiz? Abre el micrófono, doctor. Y se goza porque usted fue parte de la Secretaría Jurídica. Pero, a ver, yo tengo que... A ver, dele. No me parece, eso es el criterio del presidente. A mí me parece que hay jueces y la mayoría de ellos yo los conozco desde su formación académica, jurídica, y considero que son buenos. Otra cosa es que no compartamos sus fallos o su ideología de ver el mundo, su ideología de redactar las sentencias, no sé, pero son las perspectivas. Yo creo que la Corte está integrada hoy por hoy también por muy buenos jueces y los 3 nuevos que ingresaron me parece que son muy buenos. Del cuarto no lo conozco, al doctor más o Quesac. menos detenido, a no ser que el doctor Quesac no lo ubico, entonces no podría tampoco hablar sobre él. Pero ¿son un riesgo? No, ponen límites al poder. Yo creo que se equivocaron en el tema de dar paso al juicio político, pero ese es mi criterio personal y puede ser criterio jurídico personal, pero eso será cuestión de otro análisis. Pero yo no estoy de acuerdo con el criterio de Verónica, respecto de que los jueces, al menos si es que entendí bien, y si es que no entendí bien, le pediría a Verónica que me aclare, que los jueces no comparten la realidad nacional. Yo creo que sí la comparten y ciertos fallos así lo han demostrado. Han ido avanzando ideológicamente sobre temas complicados. De ejemplo, la eutanasia, ejemplo, el aborto, ejemplo, otros asuntos. Pero el tema puntual, no hay cómo echarle la culpa a la Corte respecto de su admisión y las medidas que suspenden ciertas leyes. ¿Por qué? Porque claramente las leyes aprobadas por la Asamblea eran abiertamente y son abiertamente inconstitucionales. Está bien el concepto está bien. El concepto del gobierno y lo que quiere hacer el gobierno sobre una ley de inteligencia, sobre una ley de integridad, entre otras, es muy bueno, pero hagan bien las cosas. Vamos, si quieren tratar sobre temas de inteligencia, metan solo temas sobre inteligencia, temas de integridad pública, solo temas de integridad pública. No traten de meter el tema de si es que los menores pueden o no ser imputables penalmente o responsables penalmente. Sobre el tema de inteligencia, la intercepción de llamada telefónica o de los mensajes o de correspondencia, necesitan autorización de los jueces. ¿Por qué necesitan autorización de los jueces? Porque ellos son los que tienen que garantizar que el derecho que busca la Policía Nacional o los agentes de inteligencia esté sobre los derechos individuales que se pretenden romper. Entonces, hagamos bien las cosas, es lo único que se pide. Y tenemos que también tener en cuenta que el gobierno no puede tampoco confrontar o poner o buscar o culpar a la Corte Constitucional de que ellos son los culpables de todo. No son los culpables de todo. Ellos únicamente ven que constitucionalmente las normas vayan respetando la misma Constitución. Se busca en el tema del discurso político tener alguien con quien confrontar, claro, porque eso es también para mantener en la idea de la gente que ellos están luchando contra la seguridad o contra la inseguridad y que hay otros órganos u otra gente que no les permite avanzar. Sí, insisto, la Asamblea debería debatir y sacar nuevamente unas leyes que tengan unidad de materia, no rompan los derechos constitucionales de las personas. Al menos ese es mi criterio por el momento. Vamos viendo qué va pasando. En ese sentido, doctora Ortiz, doctora Verónica Hernández. Sí, Hernández, ¿qué postura le merece estas visiones? Y por acá también nos preguntan, José Antonio Sánchez nos manda una pregunta sobre este mismo contexto. ¿Los jueces entonces tienen que estar alineados a la necesidad de la gente o deben ser guardianes del respeto al espíritu de las leyes en la Constitución?
Muy bien. A ver, en el estudio sistemático de las sentencias de la Corte, en los primeros, desde el año 2010 al 2018, la Corte utilizó un concepto que lo llamó el activismo judicial. ¿Ya? Utilizó en esos 8 años un reconocimiento de que en este Estado constitucional de derechos y de justicia, cuando decide un caso, un juez no solo tiene que ver el ordenamiento jurídico, sino también la realidad social. Yo lo que decía hace un momento es que en algunos casos, efectivamente, la Corte se ha conectado a la realidad nacional. Aborto por violación, uno ve allí cómo citan los amicus curiae con relación a los abortos clandestinos, es decir, en temas de derechos sociales, por ejemplo, en temas que son social y moralmente complejos, como el aborto, como la eutanasia, como el tema del matrimonio igualitario, se ha conectado con lo que pide la gente. ¿Por qué la seguridad va a ser la excepción? Eso es como la primera gran cuestión que digo. Pero ahí, doctora, Entonces, nuevamente yo le reitero esta pregunta. ¿Se tiene que estar alineados a la necesidad de la gente o deben ser guardianes del respeto de la Constitución? Porque, digamos... Pero es que uno no es contrario a lo otro, es lo que digo. O sea, lo que ha mencionado la Corte es que, claro, su rol es ser el garante de la supremacía constitucional. Pero la Constitución señala el derecho a la seguridad humana, como señala también el derecho a la vida, a la integridad personal, el derecho a el debido proceso, el derecho a contar con garantías constitucionales. Entonces, no es que la Corte va a desconocer la Constitución en el momento en el que va a proteger a la ciudadanía o a permitirse que se implementen herramientas y mecanismos, que no digo que todas las normas sean necesariamente constitucionales, pero sí se lo tiene que analizar ese tema del conflicto armado interno con la realidad social. Tienen que conectar eso. Fabricio y Andrea y mis colegas compañeros aquí en este panel. Ustedes saben que entre el 2008 al 2023 han habido, contando los estados de excepción por delincuencia organizada, más de 43 estados de excepción. Y si tú cuentas la cantidad de tiempo, eso es alrededor de 6, 7 años en estados de excepción por delincuencia organizada. ¿Se puede vivir así en este país? Entonces, cuando yo estoy mencionando esta conexión del juez constitucional, este juez constitucional, como digo, tiene que tener un tipo de autorrestricción también al momento de, no sé, como encubrir o señalar su actuación como garantizadora de derechos. ¿Los derechos de quién? ¿Verdad? ¿Los derechos de quién? Los derechos de todos los ecuatorianos. Entonces, no es, o sea, yo creo que la actuación de la Corte Constitucional, un poco conectada a anteriores casos, no tiene que ser una actuación sesgada por formalidades, sino que tiene que irse al fondo de lo que realmente importa en este conflicto, porque nadie ha hablado de los grupos de delincuencia organizada, los grupos armados organizados. O sea, el tema que vive el país es un tema muy complicado, pero si mi realidad en un determinado sector del país, yo salgo libremente por la calle, camino y conozco quién es la gente, versus otras realidades, repito, en el sector costa nosotros no vivimos la realidad que tienen ustedes allá. Y esto tiene que ser conocido por parte de los jueces. Esto que se vive acá es de terror. Y alguien tiene que proteger a los ciudadanos que viven este terror. Bien, ahora vamos a pasar a otro tema. Son varios, ¿no? 7 preguntas. Pero pasemos al Consejo de Participación. No vamos a alcanzar. Pasemos al Consejo a la eliminación que ha propuesto en la pregunta número 3 del presidente Daniel Noboa sobre la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ya lo veíamos previamente, ¿verdad? La eliminación como tal, per se, podría no darse, podría no pasar el filtro de la Corte Constitucional. Doctor Coloma. Gracias. Sí, recordemos que ya han habido iniciativas al respecto de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y de hecho recuerdo que en 2019 hubo una iniciativa ciudadana y entonces ahí la Corte Constitucional, no sé si me parece que fue la primera vez en la que la Corte se refirió a este tema, a la vía, y ahí aclaró que la vía es la reforma parcial, ¿no es cierto? Entonces ya existe un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional respecto a si es que la idea es eliminar, la única manera es la reforma parcial. Y de ahí viene pues la propuesta que ya se conversó respecto a, en el gobierno de Lasso, ¿no es cierto?, en el que
más bien como no había el tiempo, no había la voluntad, digamos, de realizar todo el proceso que implica una reforma parcial, entonces se optó por lo que significa ya la enmienda y la eliminación de competencias, de potestades. Yo creo que más vino por el hecho de que no había músculo político en la Asamblea Nacional, porque una reforma parcial implica ese trámite legislativo, primer debate, 90 días después, segundo debate, aprobación y luego viene un referéndum ratificatorio. Correcto. Y me parece que no había, cierto es, ni el tiempo, pero tampoco el músculo político para impulsar eso en la legislatura. Exacto, en general, digamos, esos recursos que son necesarios para que prospere la idea no los contaba en ese momento. Si el presidente le envía, como ha planteado este interrogante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo más probable es que la Corte no se desdiga de su resolución del 2019. Exactamente, va a ratificar lo que ya dijo. Y no lo dicho solo una vez, lo ha dicho ya un par de veces, entonces va a ratificar. Y ahí le quiero preguntar a Juan Pablo Ortiz, por la experiencia justamente, si coincide con mi visión de que optaron por la consulta, donde pretendían inicialmente eliminar el Consejo, que no se podía por la vía de una enmienda, y luego eliminar las atribuciones. ¿Tenía que ver con esto de que no había músculo político en la Asamblea, doctor Ortiz? A ver, Fabricio, yo ingresé con posterioridad a, ya cuando se perdió la consulta, yo entré en marzo del 2023, entonces mal podría decirte si es que fue por eso. No obstante, yo sí creo que lo que se tiene que hacer hoy por hoy, sí hay que hacerlo. La desaparición del Consejo de Participación se lo tiene que hacer a través de una reforma, pero... y ahí seguir el procedimiento establecido. ¿Sirve el Consejo de Participación para algo? Claramente no. Claramente no. Es un botín político de una institución que nació conceptualmente como apolítica, como cuyos miembros deberían haber sido apolíticos, sin una afinidad política. Claramente que lo que ha venido pasando es que todos quieren tener y controlar el Consejo de Participación. Insisto, el Consejo de Participación creo que todo el mundo lo ha cuestionado, pero cuando llegan al poder ya no quieren eliminarlo. Desaparecer porque tienen... Exacto. Es que es más fácil controlar 4 que 170. Es más fácil controlar 4 que 177, perdón, que 77, doctor. Completamente de acuerdo. Sí, es más fácil. Por eso yo sí creo que a pesar de que la Asamblea es un desastre, pero sí es mejor que todo lo que son ciertos funcionarios públicos que son elegidos por el Consejo de Participación tengan que ser elegidos por una asamblea. Sí, que podría ser hasta más democrático, pero también termina siendo que todos esos funcionarios van a nuevamente a mantener o a tener una ideología política o van a responder políticamente a alguien. Que eso es lo que creo que se debería evitar con el tema, con el juicio político que se pretende hacer a la Corte Constitucional en el tema de hacer la pregunta respectiva. Todo fallo de la función judicial, o en este caso de la Corte Constitucional, tiene que ser completamente independiente a una ideología política. Es básico y me llama mucho la atención, al menos hoy día salió en Diario Expreso una declaración que ha dado el asambleísta Torres, que dice que los jueces son los únicos sin control político. Pero justamente los jueces no tienen que tener control político. Esa es la base de todo. Antes se cuestionaba porque los jueces, sea de la Corte Nacional o de lo que sea, respondían a una ideología política que en este caso era el correísmo. Ahora se dice, y ahora esta misma gente que está en contra del correísmo quiere hacer exactamente lo mismo que lo que hizo en su momento el correísmo, que hizo en su momento el social cristiano, y yo le digo, con el tema de las tanquetas de la Corte, es de loco de este mundo. Eso le iba a decir, y en el pasado hay que recordar que los jueces de la Corte Suprema de Justicia eran sujetos de enjuiciamiento político en el Congreso. Solamente en honor al tiempo, doctora Verónica Hernández Muñoz, el presidente plantea eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y convengamos efectivamente que, como dijo Pablo Coloma, la vía no es la enmienda, sino la reforma. O sea, y yo creo que la Corte va a circunscribir eso. Pero plantea que las funciones vayan
entiendo que en el caso de la atribución nominadora a la Asamblea, la atribución de participación ciudadana a la Defensoría del Pueblo y la atribución de combate a la corrupción, que creo que nunca la ha cumplido, a la Contraloría. ¿Cómo le ve usted, doctora Verónica Hernández? Sí, a ver, el Consejo de Participación Ciudadana pertenece, según el 204 de la Constitución, a la función de transparencia y control social. La función de transparencia, en general, tiene dos grandes misiones, que son el combate a la corrupción y el fomento a la participación ciudadana. Yo me acuerdo que cuando leí la primera propuesta del expresidente Lasso a la Corte y la contestación que le dio la Corte era que tenía que mantener este principio de la participación, ¿ya? Entonces, a mí me parece bien que si lo que se quiere hacer es entregarle a otras instituciones la selección de determinadas autoridades, eso yo no le veo mayor problema. Más bien lo que hay que hacer desde mi punto de vista es conectarlo a ese 204 para que no pierda esta misión de, más que combate a la corrupción, que obviamente es importantísimo, es este principio de la participación ciudadana. Entonces sí, me parece que estaría bien. ¿Y cómo leer ahí mismo, doctora, nuevamente, cómo leer que ahora se abra este cuestionamiento al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, digamos, como decía el doctor, que es un botín político? Es decir, mucha gente va a criticar ahora el Consejo de Participación Ciudadana, pero tenemos a nada un concurso para fiscal, a nada tenemos los concursos para también el Consejo Nacional Electoral. Lo de la judicatura. Se va a deslegitimar al Consejo de Participación Ciudadana nuevamente, y eso no deslegitimaría también a las nuevas autoridades que se va a elegir. Es decir, probablemente podría existir, a ver, el Consejo de Participación es un órgano ya debilitado, ¿verdad? Que empieza, digamos, en desventaja en comparación con otro tipo de instituciones. Me parece que los miembros actuales están haciendo un gran trabajo, ¿verdad? De conectarse con las universidades, de conversar con las personas, a ver cuáles son sus opiniones, etcétera. La gente muchas veces se queda en quiénes son los integrantes del Consejo de Participación, pero donde realmente hay que ponerle atención en todos los concursos es en la comisión calificadora. ¿Quiénes son los integrantes de la comisión calificadora? Los supuestos ciudadanos. Finalmente, ¿qué cosa? ¿Le dan o no el puntaje? Los supuestos ciudadanos, pues son, y digo supuestos, a veces son ciudadanos, pero por Dios, o sea, yo soy muy crítico de cómo seleccionan a estos ciudadanos. Pero ahí hay un tema, y perdón que interrumpa, yo creo que también en el tema de la elección del Consejo de la Judicatura, aquí no hay la comisión de ciudadanos o la comisión calificadora que debería estar integrada por ciudadanos. En el Consejo de la Judicatura, quienes tienen que calificar eso son los miembros seleccionados de los mismos vocales del Consejo de Participación, es decir, el presidente eligió a Pepito Pérez, que es un funcionario de rango medio, para que sea parte de la comisión calificadora para los vocales del Consejo de Participación. Nuevamente, se está politizando la justicia, se está politizando a la gente que va a formar parte del órgano rector del Consejo de la Judicatura, que dicho sea de paso, yo creo que también tiene que desaparecer el Consejo de la Judicatura, tiene que volver a ser la Corte Nacional la que vaya llenando y sea la que encabece los concursos. El Consejo de la Judicatura sea un órgano que únicamente esté a cargo de temas netamente administrativos, y administrativos me refiero infraestructura, de estar a cargo de infraestructura, o el tema de papelería. Y papelería me refiero hasta inclusive no solo el papel para imprimir las sentencias, sino hasta de papel higiénico, que no hay. O sea, no hay nada. A eso me refiero que tiene que ser. Correcto. Por eso el Consejo de la Judicatura debería desaparecer. Correcto. Perdón que me haya interrumpido. Fue muy buen aporte a lo que está diciendo Verónica. En honor al tiempo, porque se me terminó, y cierro con Pablo Coloma. Yo creo que va en la línea un poco de lo que preguntaba Andrea. Si es que se impulsa esta pregunta, como se plantea, ¿qué va a pasar con los procesos de selección que todavía están pendientes? Tal vez lo más próximo es la Judicatura, pero tenemos Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, etcétera. La Fiscalía General del Estado, que son los que están pendientes. ¿Cómo crees, doctor? Sí, no perdamos de vista el hecho de que esto ha sido simplemente un tuit del presidente.
Estamos conversando Pero todavía no llega a la sobre Corte, un tuit del presidente, exacto, no sobre una convocatoria oficial del CNE, Pero es el presidente ni que el lo puso, decreto, etcétera. Y además estamos reconociendo o ratificando que la vía no es como la que está proponiendo el presidente. Entonces, si somos estrictos en el cumplimiento, digamos, de los procesos constitucionales y legales, entonces sabemos que el presidente tendría que empezar el proceso de reforma parcial y que eso demoraría. Y mientras tanto, entonces los procesos no creo que tendrían ningún tipo de obstáculo para que se sigan desarrollando. Ya sabemos que hay un interesado en ocupar el cargo de fiscal, ¿no es cierto? Entonces, ese proceso no se va a interrumpir, ¿cierto? Y así, entonces, igual, ya el hecho de saber que ya hay ternas ya conformadas para el Consejo de la Judicatura también nos hace ver que hay la intención de que en efecto esos procesos se den, y esto es un poquito de fuegos pirotécnicos, como decíamos al principio. Correcto. Doctor Coloma, gracias por el tiempo. Gracias también. Les envío un abrazo a la distancia a Verónica Hernández Muñoz y a Juan Pablo Ortiz. Dios les pague por haberse conectado y por sus aportes. Gracias, doctores. Muy gentiles. Gracias, doctores. Gracias. Gracias. Muy interesante esta charla con nuestros invitados, tratando de leer un poquito esta primera aproximación desde el punto de vista jurídico de nuestros invitados sobre esta intención de ir a una consulta popular. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.